Padre, abre mi corazón, transforma mi vida y que tu voluntad sea hecha en mí. ¿Y Amén. si te dijera que Jesús enseñó una oración que la Iglesia nunca quiso que supieras? Padre eterno, abre nuestros oídos para escuchar lo que el mundo silenció. Que esta palabra caiga como fuego sobre corazones secos. Que todo lo que fue escondido, hoy sea revelado. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una oración que Jesús enseñó en voz baja, en un momento que los discípulos mismos no entendieron del todo. No está en los grandes templos. No se predica en los púlpitos más famosos del mundo. Está escrita en las páginas de la Biblia, sí, pero cubierta por siglos de tradición religiosa, de rituales vacíos y de interpretaciones convenientes para quienes querían mantener al pueblo lejos del verdadero poder espiritual. Y hoy, vamos a hablar de eso sin miedo. Antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental. Jesús no era un religioso. Él era un revolucionario espiritual. Cada palabra que salía de su boca desafiaba el sistema. Cada milagro que hacía provocaba a los líderes religiosos de su tiempo. Y cuando enseñó a orar, no enseñó lo que todos esperaban. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 13, encontramos una escena que pocos analizan con profundidad. Jesús estaba rodeado de personas que habían crecido viendo a los fariseos orar en las esquinas de las calles, con voces altas, palabras elaboradas, vestimentas llamativas. La oración, para esos líderes religiosos, era un espectáculo. Era una forma de demostrar superioridad espiritual. Era poder social disfrazado de devoción. Y Jesús lo sabía. Por eso, antes de enseñar la oración, hizo algo que nadie esperaba. Criticó duramente la forma en que se oraba públicamente. Dijo, con una claridad que cortaba como espada, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. ¿Lo entiendes? El Hijo de Dios llamó hipócritas a los líderes religiosos más respetados de su época. En público, delante de todos. Eso no fue un acto religioso. Fue un acto de guerra espiritual. Y entonces vino la instrucción que cambiaría todo. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahí está. La oración secreta. No es una oración de palabras mágicas. No es una fórmula mística. Es una postura. Es una actitud del corazón. Jesús estaba diciendo que la oración verdadera no necesita audiencia humana. No necesita aplausos. No necesita ser grabada, publicada ni compartida. La oración verdadera ocurre en el lugar más íntimo que existe, el encuentro entre el alma humana y el Dios del universo, sin intermediarios, sin escenarios, sin actuaciones. Pero aquí empieza la parte que la religión no quiere que analices demasiado. Si la oración debe ser secreta, ¿por qué las iglesias construyeron todo un sistema de oraciones públicas colectivas como la práctica central de la fe? Si Jesús dijo que Dios recompensa lo que ocurre en secreto, ¿por qué se convirtió la oración en un performance institucional? La respuesta es incómoda, porque el poder religioso siempre necesitó controlar el acceso a Dios. Mientras la oración dependiera de un sacerdote, de un pastor, de un edificio, de un ritual colectivo, el pueblo necesitaría a los intermediarios. Y los intermediarios tendrían poder, influencia, dinero y control. Pero si cada persona entendiera que puede entrar sola, en su cuarto, con la puerta cerrada, y tener acceso directo al Padre, el sistema colapsaría. Y eso fue exactamente lo que Jesús intentó enseñar. Después de esa instrucción radical, Jesús dio lo que conocemos como el Padre Nuestro, pero pocos lo leen como lo que realmente es, un modelo, no una fórmula. La palabra que usa en el texto original griego es houtos, que significa de esta manera, así como este. No dijo, repitan exactamente estas palabras. Dijo, oren así, con esta estructura, con esta actitud, con este enfoque. Y la estructura que enseñó es devastadoramente simple y profundamente revolucionaria al mismo tiempo. Primero, reconocer a quien le hablas. Padre nuestro que estás en los cielos. No un ser distante y frío. Un Padre. Cercano. Relacional. Que está en los cielos, sí, pero que también es nuestro. Ese nuestro inclusivo rompía con la teología de la época, que presentaba a Dios como propiedad exclusiva de Israel y especialmente de su élite religiosa. Segundo, alinearte con el propósito divino antes de pedir cualquier cosa. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Antes de hablar de tus necesidades,
antes de presentar tu lista de peticiones, Jesús enseñó a subordinar todo deseo personal al propósito mayor de Dios. Eso es lo opuesto a como la mayoría de las personas ora hoy. Tercero, solo entonces vienen las peticiones. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No el pan del año. No la fortuna del siglo. El pan de hoy. La provisión del día presente. Una dependencia diaria, consciente, humilde. Y luego viene algo que la religión tradicional convirtió en rutina vacía, pero que en realidad es una de las verdades más poderosas y más perturbadoras de toda la Escritura. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús conectó el perdón divino con el perdón humano. No como sugerencia, como condición. Y eso lo cambia todo. La oración secreta que Jesús enseñó tiene una dimensión que muy pocos maestros se atreven a desarrollar completamente, porque cuando se entiende en su totalidad, desafía no solo la práctica religiosa, sino también la comodidad teológica de siglos enteros de doctrina institucionalizada. Quedamos en el perdón. Y vamos a profundizar ahí, porque es donde la enseñanza de Jesús se vuelve más polémica, más incómoda y más transformadora al mismo tiempo. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, inmediatamente después del Padre Nuestro, Jesús agrega algo que debería hacernos detener por completo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso no es una sugerencia poética. Es una declaración directa, sin adornos, sin matices diplomáticos. Jesús estableció una ley espiritual: el perdón que recibes está directamente vinculado al perdón que otorgas. Y esto generó, y sigue generando, uno de los debates más profundos de la teología cristiana. ¿Significa que la salvación depende de que yo perdone a mis enemigos? ¿Significa que si muero con resentimiento hacia alguien, Dios no me perdonará? ¿Puede una condición humana afectar la gracia divina? Las respuestas varían según la tradición. Pero la pregunta en sí es devastadora para cualquier sistema religioso que venda la gracia como algo automático, incondicional y desvinculado del comportamiento humano. Y aquí está el núcleo polémico que necesitamos enfrentar. La oración secreta que Jesús enseñó no es una técnica para obtener bendiciones. No es un método para activar favores divinos. Es una realineación total del ser humano con la naturaleza de Dios. Y esa naturaleza es, esencialmente, perdonadora. Si no puedes perdonar, según la propia enseñanza de Jesús, algo en tu conexión con Dios está bloqueado. No porque Dios sea vengativo, sino porque el resentimiento que cargas crea una barrera interna que te impide recibir lo que ya fue dado. Ahora viene otra dimensión que la Iglesia institucional raramente toca: la oración secreta como acto subversivo. En la época de Jesús, el Templo de Jerusalén era el centro no solo religioso, sino económico y político del pueblo judío. El sistema de sacrificios, las ofrendas obligatorias, las tasas cobradas por los cambistas dentro del templo, todo eso era una industria religiosa de enormes proporciones. El acceso a Dios tenía precio literal. Había que comprar los animales correctos, pagar las monedas correctas, seguir los rituales correctos. Jesús, al enseñar que la oración verdadera ocurre en secreto, en el cuarto cerrado, de forma directa con el Padre, estaba cortando de raíz toda esa estructura económica de mediación espiritual. No por casualidad, pocos días después de limpiar el templo con un látigo en las manos, expulsando a los mercaderes, lo crucificaron. La oración secreta era, en ese contexto, un manifiesto de liberación espiritual. Y hoy, 2000 años después, la pregunta sigue siendo relevante. ¿Estamos orando para ser vistos, para cumplir rituales, para sentirnos parte de un grupo, o estamos orando en secreto, con el corazón abierto, en la intimidad real con Dios? Existe otra parte de esta enseñanza que casi nunca se predica: el peligro de las vanas repeticiones. Jesús dijo: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vanas repeticiones. Palabrería. ¿Cuántas tradiciones religiosas construyeron exactamente eso? Rosarios repetidos mecánicamente. Oraciones memorizadas recitadas sin conciencia. Canciones de alabanza cantadas como rutina corporativa. Jesús advirtió específicamente contra eso. Y sin embargo, se convirtió en la norma. La oración que Jesús enseñó es viva. Es dinámica. Es una conversación genuina, no una fórmula vacía. Y en esa conversación genuina, en ese cuarto cerrado, en ese silencio sagrado, ocurre algo que ningún espectáculo religioso puede replicar:
la transformación real del corazón humano. Porque la oración secreta no cambia las circunstancias primero, cambia al que ora. Y cuando el que ora es transformado, las circunstancias inevitablemente siguen. Eso es lo que Jesús enseñó. No una magia de 7 pasos. No una técnica de prosperidad. Una intimidad radical con el Padre. Una honestidad brutal consigo mismo. Un perdón activo hacia los demás. Y una alineación profunda con el propósito divino por encima de los deseos personales. Si esta palabra tocó tu corazón hoy, no guardes esto para ti. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que el acceso a Dios no depende de ningún sistema, ningún templo, ningún intermediario. Solo de un corazón dispuesto, una puerta cerrada, y la voz que aprende a decir, con toda sinceridad, Padre nuestro,